llamadas también interleucinas, ¿no? Más comúnmente se le llama interleucinas. Esto no son otra cosa que moléculas proteicas que son producidas por células del sistema inmunitario en esencia, ¿no? Ya conocemos macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, células natural killer. Todos ellos producen interleucinas. Pero hay otras células aparte también que lo pueden producir, por ejemplo, las células del estroma, de la médula ósea, o células endoteliales también producen citocinas, ¿ya? Pero básicamente por las células del sistema inmunitario como tal, células de inmunidad innata y células de inmunidad adquirida. Entonces, su acción fundamental de las citocinas es comunicar a las células inmunes entre sí y también con otras células de otros órganos. Las citocinas vienen a ser entonces la clave en la comunicación de la respuesta inmunitaria, bien sea innata o bien sea adquirida, celular o humoral. Estas citocinas son fundamentales entonces para que se puedan comunicar y por lo tanto generar una respuesta inmunitaria contra un determinado antígeno, ¿ya? Inicialmente a las citocinas se les llamó monocinas. Hace muchos años ya fueron descubiertas estas proteínas. Inicialmente eran producidas cuando se les descubrió por monocitos y por macrófagos. Entonces, en razón de eso se les llamó monocinas. Y después se dieron cuenta que eran producidas también por los linfocitos mayormente. Entonces les dijeron, llamémosles linfocinas o linfoquinas, es lo mismo decir, ¿ya? Todavía se utiliza en algunos textos el término de linfocinas o linfoquinas. Y ya después se les llamó el término de interleucinas, dado que su acción fundamental era comunicar a las células del sistema inmunitario entre sí, dentro de ellos comunicar a los linfocitos, entonces se les llamó interleucinas. Con ese nombre se ha quedado de interleucinas, ¿ya? El término, el título viene a ser citocinas, pero cuando hablamos de cada una de las citocinas, hablamos de interleucinas, interleucina 1, 5, 20, etc. ¿Sí? Entonces el término que más se ha quedado es interleucinas. Ahora, las interleucinas son producidas básicamente por las células del sistema inmunitario, como he mencionado, y tienen que actuar sobre otras células del sistema inmunitario para que se puedan comunicar entre sí, o pueden actuar sobre otras células que no son consideradas células inmunitarias para que también puedan comunicar un mensaje, ¿ya? Llevar un mensaje. Entonces, en esas células sobre las cuales van a actuar las interleucinas se llaman células blanco. Células blanco de las citocinas o interleucinas, ¿sí? Entonces, en esas células blanco es donde se expresan los receptores de las citocinas. Ahora, esos receptores se pueden clivar, se pueden fraccionar justamente en la membrana a donde están ubicados estos receptores. Y cuando se clivan, se fraccionan, entonces el receptor se suelta, se hace soluble, ¿ya? Y a eso se llama receptor soluble de citocinas o interleucinas. Entonces, ¿por qué se hacen solubles las citocinas? ¿Por qué se clivan? Cuando hay un exceso de producción de interleucinas, por ejemplo, se produce en exceso de interleucin 6, entonces los receptores de membrana se clivan, se fraccionan y se sueltan. Entonces se forman los receptores solubles de interleucin 6 y a ellos es que se va a unir la interleucin 6 que se está formando en exceso, ¿ya?
Entonces, su acción básica de estos receptores solubles es neutralizar el exceso de producción de determinadas interleucinas, ¿ya? Existen ya identificados, no todas las interleucinas tienen sus receptores solubles. Existen algunas de ellas que se les ha identificado, por ejemplo, la interleucin 1 tiene su receptor soluble. La interleucin 6 también tiene un receptor soluble, ¿ya? El factor de necrosis tumoral también tiene un receptor soluble. En realidad, muchas interleucinas son importantes pues, en la generación de respuesta inmunitaria, pero, ¿qué te digo? Estas tres citocinas son consideradas proinflamatorias. El factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 6 juegan un rol fundamental en la acción proinflamatoria cuando se genera respuesta inmunitaria. Y como estos son fundamentales y cuando hay mucho exceso de estos hay mucha inflamación, mucho daño al tejido, tal vez en razón de eso es que se forman los receptores solubles, ¿ya? Que se unen a cada una de estas citocinas para neutralizar su excesiva producción. Por lo tanto, evitar el daño que éstas puedan producir. Las citocinas, entonces, van a actuar sobre células blanco y ahí van a llevar un mensaje, ¿sí? Las citocinas pueden actuar sobre la misma célula que está produciendo esa interleucina. Por ejemplo, los linfocitos T helper 1 producen interleucin 2. Ese interleucin 2 actúa sobre los mismos linfocitos T helper 1 y eso se llama acción autocrina. La misma célula que lo produce, esa misma célula recibe la acción de esa interleucina, ¿ya? Acción autocrina. Para significa lado, paracrina. Es cuando una determinada citocina es producida por una célula del sistema inmunitario y después va a actuar al lado de otras células del sistema inmunitario, ¿sí? Por ejemplo, la interleucin 2, que es producida por los linfocitos T helper 1, también actúa al ladito sobre otras células inmunitarias. Por ejemplo, células natural killer, linfocitos T citotóxicos, que están en un continuo diálogo estas células. Entonces, esa es la acción paracrina, ¿ya? Interleucin 2, que es producida por los T helper 1, actúa al lado sobre otras células como células natural killer, linfocitos T citotóxicos, desde luego, ¿para qué? Para activarlos. Y acciones endocrinas, la palabra endocrino significa acción a distancia, ¿ya? Acción a distancia en otro órgano o en otro sistema. Por ejemplo, las células del sistema inmunitario, por decir macrófagos, células dendríticas e interdigitantes, van a producir interleucin 1, interleucin 6, y estos van a pasar a la sangre y desde ahí se van a dirigir, por ejemplo, al hígado o se van a dirigir vía sanguínea hacia células nerviosas en el cerebro. Y allí van a ejercer una serie de acciones que después los vamos a ver. Acciones que son a distancia. Eso de su acción a distancia es lo que se llama endocrino. La palabra endocrino viene de hormonas, ¿no? Hormonas. Y se emplea esencialmente para cuando la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, produce una serie de hormonas, proteínas, hormonas, que van a actuar a distancia. Por ejemplo, producen hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento que es producido por la hipófisis
pasa a la sangre y de la sangre va a pasar a las células óseas para que a nivel óseo se estimule el crecimiento. ¿Ya? Son hormonas de crecimiento, son acciones endócrinas. Y así, y comparativamente las células del sistema inmunitario también tienen acciones endócrinas a distancia. ¿Sí? Veamos algunas características fundamentales de las citocinas. Una vez que una célula del sistema inmunitario se ha activado por acción de un antígeno, esta célula del sistema inmunitario entonces va a producir indistintamente unas u otras células una serie de citocinas o interleucinas, ¿ya? Y esta producción es solamente mientras esté presente el microorganismo. Una vez que ya no está ya se eliminó el microorganismo, las células del sistema inmunitario ya no van a producir más citocinas, ¿sí? Por lo tanto, las células del sistema inmunitario solo producen citocinas mientras estén activas, mientras esté presente el microorganismo, ¿sí? El antígeno. Entonces, su secreción es breve, es autolimitada, pero sí son bien potentes en su acción sobre las células blanco. Ahora, una célula del sistema inmunitario puede producir muchas citocinas. Y yo he venido hablando y de eso voy a reiterar. Por ejemplo, los linfocitos T helper 2 producen interleucin 4, 5, 10, 9, 10, 13. O sea, una célula puede producir muchas citocinas, ¿sí? Ese es un ejemplo que les he dado. Ahora, muchas células pueden producir una misma citocina. La interleucin 1, interleucin 6 son producidas por macrófagos, células dendríticas interdigitantes, algunos linfocitos T. Y entonces muchas células pueden producir una misma citocina. ¿Ya? Hay muchos ejemplos de esto. Ahora, una citocina puede actuar sobre diferentes células, desde luego que sí. Hablando nomás de qué, a ver, del gamma interferón, por ejemplo, que es producido por los linfocitos T helper 1, actúa sobre diferentes células. ¿Sobre qué células actúa el gamma interferón? Sobre las células natural killer, sobre los linfocitos T citotóxicos, sobre los macrófagos, ¿sí? Entonces, una citocina puede actuar sobre diferentes células. Ahora, una citocina puede actuar sobre una célula y hacerle producir diferentes efectos. Disculpenme un ratito. ¿Aló? Dígame. Llámeme a eso de las, me voy a desocupar eso de las 3:30, ¿ya? 3:30. Por ejemplo, el gamma interferón, que es producido, he dicho, básicamente por los T helper 1, y al actuar sobre los macrófagos, le va a hacer producir varias acciones distintas a los macrófagos. Dentro de ellas, por comenzar a decirles, le hace producir más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, más moléculas coestimulatorias B7-1, B7-2, etc. Muchos efectos, ¿ya? Y ahora vamos a ver, habrá pues hasta el momento algo de 50 interleucinas que se han descubierto, 50 interleucinas, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene pues funciones distintas unas a las otras.
y algunas de ellos tienen muy parecidas también. Estar acordándonos de la acción de cada una de esas citocinas en realidad no viene tanto al caso dominar todas las interleucinas, ¿no? Que es lo que hace cada uno de ellos. Lo más importante es, por ahora, saber cuáles son las interleucinas fundamentales en generar respuesta inmunitaria, y hoy en día se está haciendo varios tratamientos en base a interleucinas. Administrar citocinas para potenciar el sistema inmunitario. Por ejemplo, ya desde hace muchos años se utiliza interleucin 2 para potenciar a la inmunidad celular en la lucha contra el cáncer, ¿sí? Entonces es necesario saber interleucin 2, sí, pues, si se está empleando en la ya terapia en la lucha contra el cáncer. Y de otro lado, por ejemplo, es necesario saber qué interleucinas, por ejemplo, son fundamentales también en la lucha contra infecciones para de alguna manera administrar interleucinas y potenciar el sistema inmunitario en la lucha contra infecciones. O al revés, cuando se generan enfermedades autoinmunitarias, hay exceso en la producción de interleucinas, podemos administrar pues terapia que bloquee la acción de las interleucinas, ¿ya? Para que no generen más autoinmunidad. Entonces, es necesario saber qué interleucinas son proinflamatorias, son autoinmunitarias en exceso para bloquear su acción. Entonces, un poco a eso está dirigido conocer las principales interleucinas, ¿ya? Miren, hay varias, como les he dicho, hay como 50 interleucinas. Hay la interleucin 1, la alfa y la beta, y tenemos los factores de necrosis tumoral alfa y beta también. En este cuadrito de lado, en el primer cuadradito, en el lado izquierdo, les he puesto todas las interleucinas. En la parte intermedia, qué células lo producen a las interleucinas, y a la derecha las acciones, ¿no? ¿Qué acciones tiene al actuar sobre sus células blancos, ¿sí? La interleucin 1, alfa, beta, y el factor de necrosis tumoral alfa y beta, las células que lo producen, tienen un conjunto de acciones que se semejan mucho, ¿ya? Semejan mucho. Entonces, ¿cuáles son las acciones fundamentales de estas interleucinas, las 1 y el factor de necrosis tumoral? Autocrinas, que actúan sobre la misma célula que le produjo. Paracrinas, cuando actúan sobre células vecinas a ellas, ¿no? Al lado, vecinas. Y esta acción autocrina y paracrina va referido a que estas interleucinas, estas 4, son proinflamatorias, van a producir daño en esas células, ¿ya? Sobre las cuales actúan. Inflamación en el sentido de que a esas células les hace liberar una serie de proteínas llamadas proteasas. Proteasas son enzimas líticas, ¿no? Destruyen proteínas. Destrucción de proteínas que va a generar al final de cuentas que se produzca daño en esas células, ¿sí? Y todo daño va a generar inflamación. Entonces, las acciones autocrinas y paracrinas por estas interleucinas van referidos más a un carácter proinflamatorio, ¿ya? Se les llama interleucinas proinflamatorias. Ahora, estas interleucinas, estas 4 de las cuales estoy hablando, también tienen acciones endocrinas. O sea que son producidas por células del sistema inmunitario y pasan a la sangre y van a actuar sobre células blanco a distancia, ¿ya? Entonces, estas interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, van a actuar a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo hay los centros, hay neuronas que son los centros termorreguladores que regulan la temperatura del organismo, ¿ya? Centros termorreguladores. Y estas interleucinas, al actuar sobre estas células del hipotálamo,
las disregulan, hace que no haya un buen control de la temperatura y se produce la fiebre, ¿ya? Fiebre. Y estas interleucinas 4 que estoy hablando también van a actuar, son liberadas a la sangre y pueden actuar sobre un órgano a distancia, como es el hígado. El hígado con sus células hepáticas, ¿ya? Y sobre estas células les va a hacer producir unas proteínas llamadas los reactantes de fase aguda, ¿ya? Reactantes de fase aguda. Esos reactantes de fase aguda van a servir de mucho en la lucha contra las infecciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la proteína C reactiva que actúa como una opsonina para eliminar al neumococo y causa neumonías, ¿sí? Ya, en resumen, este es un resumen para que vean las acciones de estas interleucinas. Hoy día en el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunitarias, artritis reumatoidea, etcétera, se utiliza bloqueadores de interleucinas y bloqueadores del factor de necrosis tumoral, ¿ya? Ahora veamos la interleucin 2. De la interleucin 2 ya he venido hablando. Básicamente es producida por los TGLP1 y es una citocina proliferativa. Sobre muchas células blanco va a actuar TGLP1, sobre el mismo TGLP1, acción autocrina, T citotóxicos, linfocitos B, células natural killer, prácticamente sobre todo las células de inmunidad adquirida, y les va a hacer proliferar, ¿no? Proliferación. Pero también es una de las principales citocinas que intervienen en inmunidad celular porque hace producir bastante del interferón gamma. La interleucin 3 básicamente interviene a nivel de la médula ósea, ¿ya? Y no sé si ustedes recuerdan que al actuar sobre las células madre, inducen en esta la proliferación y su diferenciación de las células madre en una serie de líneas celulares, ¿ya? A nivel de la médula ósea. La interleucin 2 yo les decía que se utiliza como terapia biológica como es una gran promotora de inmunidad celular y la inmunidad celular es la principal que nos defiende contra el cáncer, se utiliza en determinadas enfermedades como en el cáncer renal. La interleucin 4 es producida básicamente por los TGLP2 y la interleucin 4 lo que hace es actuar sobre los linfocitos B para hacerle producir fundamentalmente inmunoglobulina E, ¿ya? Inmunoglobulina E. Esta acción de hacer producir inmunoglobulina E por los linfocitos B de la interleucin 4, vamos a ver después y desde ahora les digo, es compartida por la interleucin 13 y 33. La 4, la 3 y la 33 tienen que ver con la producción de inmunoglobulina E, fundamentalmente por los linfocitos B. ¿Por qué es importante estas tres citocinas que son producidas fundamentalmente por los TGLP2? Porque actúan en la lucha contra parásitos helmintos. Ahí hay bastante inmunoglobulina E, ¿no? Parásitos helmintos. Y también intervienen mucho en esas reacciones de hipersensibilidad inmediata. O sea, en la producción de enfermedades alérgicas. Todos acá en nuestro medio, en Arequipa y prácticamente en todo el mundo, se ha incrementado notablemente las enfermedades alérgicas por la polución ambiental, ¿ya?
Y cuando se dan estas enfermedades alérgicas, alergia a determinados alergenos, se está produciendo bastante inmunoglobulina E. Ahí se está produciendo buena cantidad de interleucin 4, la 13 y 33, ¿ya? Para que se produzcan la alergia, para que se produzca alta inmunoglobulina E. Ya el mecanismo como la inmunoglobulina E genera la alergia ya la deben saber, pero el hecho es de que la inmunoglobulina E se fija sobre sus receptores en las células MAST, en los mastocitos, y ahí hace liberar toda una serie de mediadores proinflamatorios que al final de cuentas producen la alergia en la piel, en el pulmón, etc. La interleucin 5 también es fundamentalmente producida por los T helper 2 y tienen que ver mucho con la proliferación y diferenciación de los eosinófilos, ¿ya? Hablar de interleucin 5 es hablar de eosinófilos. Los eosinófilos, la interleucin 4 y 5 intervienen muy conjuntamente en la eliminación de parásitos helmínticos, ¿ya? De un lado, la interleucin 5 atrae bastantes eosinófilos, ¿no? En las alergias también hay bastantes eosinófilos, ¿sí? Y en la lucha contra los parásitos helmínticos también hay bastantes eosinófilos. En resumen, en la lucha contra parásitos helmínticos y en las enfermedades alérgicas hay bastante de inmunoglobulina E, ¿sí? Hay bastante de eosinófilos, hay bastantes células MAST o mastocitos. La interleucin 6 es una citocina proinflamatoria, le he dicho, acá no lo he puesto, pero es proinflamatoria. Y como interleucin 6 es proinflamatoria en enfermedades autoinmunitarias, también se está utilizando mucho los bloqueadores de interleucin 6. ¿Ya? Varias enfermedades autoinmunitarias se utiliza bloqueadores del accionar de la interleucin 6 con muy buenos resultados. Todo tipo de terapia de administrar interleucinas o administrar sus bloqueadores de interleucinas se llama terapia biológica. Biológica, que hoy en día está bien establecido en la lucha contra el cáncer y en la lucha contra enfermedades autoinmunitarias. La interleucin 7, esta es la diferencia, son producidas por células estromales de la médula ósea, ¿sí? Células del estroma de la médula ósea, que no son células inmunitarias, desde luego que no son. Entonces, la interleucin 7, y ustedes recuerdan, interviene mucho en el desarrollo de linfocitos T de memoria, ¿ya? Parte también sirve pues, en el desarrollo de las células de la hematopoiesis. Entonces, acá de azul, generación de linfocito T de memoria. La interleucin 8 básicamente es la que atrae quimiotaxis o atracción de neutrófilos. Los neutrófilos son básicos, son esenciales para eliminar microorganismos extracelulares. La 8. La 9. La 9 también tiene que ver, al igual que la 4, la 13 y la 33, en la respuesta contra parásitos helmínticos, ¿ya? Contra parásitos helmínticos. La 10 inhibe la secreción de citocinas T helper 1. Entonces, inhibe lo que es la inmunidad celular. Si ustedes recuerdan, la interleucin 10 es producida básicamente por los linfocitos T helper 2, por ejemplo, y por lo tanto tiene muchos efectos sobre los linfocitos B para generar respuesta inmunitaria
adquirida humoral. Humoral que va a producir una serie de anticuerpos o inmunoglobulinas como la G4. Pero este interleucin 10 es la principal citocina que al actuar sobre células blanco que intervienen en la inmunidad celular va a ser inhibida por la interleucin 10. ¿No? Ahora veamos estas interleucinas 11. Un ratito. Entonces, la interleucin 11 también es producida por células estromales de la médula ósea y es la principal citocina en generar las plaquetas, ¿ya? En generar las plaquetas. Protege también todo lo que es las mucosas de los tractos digestivos, respiratorios. Interleucin 12, miren, es producida por varias células, sobre todo de inmunidad celular, linfocitos T, células natural killer. Y la interleucin 2, ya les he dicho anteriormente, es la principal citocina que al actuar sobre los T helper 0 le hace producir T helper 1, le hace diferenciar en T helper 1, ¿ya? Por lo tanto, es la principal promotora de inmunidad celular. Acá en todo esto les he puesto de rojo cuando activan a las células natural killer. La interleucin 12 también es un activador de células natural killer. Células natural killer que no es otra cosa que inmunidad celular. La interleucin 13, ustedes ya recuerdan, antes lo mencioné. La interleucin 4, la 13 y la 33. Esas tres citocinas son producidas por T helper 2 y sus acciones, las tres son iguales en cuanto a la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B. ¿Sí? Actuaban en la lucha contra parásitos y en reacciones alérgicas. 4, 13 y 33. La 14 no tiene mucha acción significativa. La 15 también es producida por células estromales y tiene acciones proliferativas, ¿ya? Proliferativas. La 15 también activa las células natural killer. La 15 tiene acciones similares a interleucin 2, hace producir interferón gamma por las células natural killer. Y si recuerdan, la 15 es una de las principales generadoras de memoria por los linfocitos T. ¿Ya? La memoria. Las de memoria y en azulito le he puesto para que se acuerden. La interleucin 16 no tiene mucho efecto, no es muy importante al momento. La interleucin 17 sí es una importante, ustedes se acuerdan, intervenía en la generación también de linfocitos T de memoria, ¿sí? Y la interleucin 17 también es considerado proinflamatorio. Hoy en día también se utiliza bloqueadores de interleucin 17 para disminuir el estado proinflamatorio en enfermedades autoinmunitarias.
Interleucin 18 es una citocina producida más por TGLP1, macrófagos también, y que al actuar sobre sus células blanco le va a hacer producir más cantidad del gamma interferón. 19 al momento no es muy importante, la 20 también no es muy importante hasta el momento. La 21 y la 23 ambas intervienen en el desarrollo de los linfocitos T helper 17, ¿ya? En su desarrollo de T helper 17. 21 y 23. También tiene efectos de activar las células natural killer, ¿sí? Y también tiene efectos proliferativos sobre células de inmunidad adquirida. Interleucin 22 interviene en producción de reactantes de fase aguda. La 23 sinergiza con interleucin 12 sobre la actividad de las células natural killer. ¿Ya? 24 no tiene mucha importancia. 25 nos pasaremos. 27 también sobre células natural killer. La interleucin 28 y 29, vamos a ver después, son citocinas llamadas citocinas de interferones, de los interferones 3. Vamos a ver después que los interferones, en la siguiente clase, hay interferón 1, interferón 2 y el interferón 3. Y los interferones 3 son este grupo de interleucinas, interleucin 29, interleucin 28. ¿Ya? Vamos a verlo después eso. Entonces, 28 y 29 son interferones del tipo 3 y tienen acciones antivirales. Entonces, hasta ahí vamos a tocar las interleucinas 29. Hay otras importantes, ya el de la 33 les he estado diciendo. Cada vez se está descubriendo más interleucinas y viendo si sus propiedades son muy importantes como para poder actuar sobre ellas, ¿ya? Y en el devenir de los años va a ser así, cada vez hablar más de bloqueadores de interleucinas para tratar enfermedades de autoinmunidad. Ahora, hay también familias de citocinas, ¿sí? Hay familias de citocinas T helper 1 y familias de citocinas T helper 2, ¿no? Las T helper 1 no le he puesto acá, pero se les llama familias de citocinas T helper 1 en realidad, porque tienen que ver mucho con la respuesta T helper 1 responsable de inmunidad celular. O sea, todas estas tienen que ver con inmunidad celular, ¿no? T helper 1. Y las citocinas T helper 2 son citocinas que tienen que ver mucho con lo que es inmunidad humoral. 4, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 25, 33. Todas estas citocinas están implicadas en la respuesta inmunitaria humoral, en cambio las de arriba están implicadas más en respuestas de inmunidad celular. Hay otras citocinas también marcadamente, declaradamente proinflamatorias, y de esto ya vení mencionando a la interleucin 1, al factor de necrosis tumoral, ¿sí? También la 6, ya les he dicho, la 8 también, 12, 17 y 23. Estas son citocinas proinflamatorias. Y las citocinas antiinflamatorias que antagonizan el efecto de este son las citocinas 4, 10 y 13. ¿Ya? A ellas se les conoce como citocinas antiinflamatorias.
un ratito. Me van a disculpar, los voy a estar interrumpiendo un poquito en lapsos de tiempo. Estoy un poco ocupado. Hay otro grupo de citocinas llamadas de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. No voy a entrar mucho en el detalle de esto porque hay citocinas que ya no intervienen tanto en lo que es la respuesta inmunitaria, pero sí intervienen en otras enfermedades. Estas citocinas RAN ligando, osteoprotegerin, tienen que ver mucho en lo que es resorción ósea, por ejemplo, y en la inducción de osteoporosis, ¿ya? Y, por ejemplo, esta más bien tiene la acción contraria de impedir la resorción ósea. Neutraliza este RAN ligando. Entonces, para que vean nomás de que las citocinas no necesariamente todos están implicados en respuesta inmunitaria, sino que están implicados también en otros grupos de acciones, por ejemplo, sobre el hueso, en sacar calcio del hueso y producir resorción ósea, osteoporosis. Pero esto es un ejemplo nomás de, de cómo las citocinas pueden actuar en determinadas funciones celulares, pero en muchas otras también están implicadas, ¿ya? En muchas otras. Esta superfamilia del factor de necrosis tumoral también está en el BLyS y el APRIL, que después vamos a ver que ambos sirven para actuar sobre los linfocitos B y hacerles proliferar, hacerles activar, ¿sí?
el Bliss y el April. Lo vamos a ver después cuando hagamos inmunidad humoral, hagamos activación de linfocitos B. Esto de los factores de crecimiento ya lo he mencionado anteriormente. Los factores de crecimiento son citocinas que básicamente actúan a nivel de las células progenitoras en la médula ósea y en el timo también, allá donde se están produciendo y están madurando una serie de estirpes celulares que generan a las células del sistema inmunitario u otro tipo de células también, ¿ya? Entonces, a eso se refieren los factores de crecimiento. Todos estos factores de crecimiento, y hay citocinas también que no están acá consideradas, vamos a ver después, que actúan como factores de crecimiento, o sea, estimulan el crecimiento de las estirpes celulares para generar más células del sistema inmunitario. Por ejemplo, a nivel de la médula ósea tenemos a la célula STEM totipotencial o pluripotencial, ¿ya? Y para que esta célula pueda generar todas las otras células, dentro de ellas las células del sistema inmunitario, hay citocinas que van a favorecer su crecimiento, ¿ya? Factores que estimulan el crecimiento de estas células, ¿sí? Factores de crecimiento, ¿ya? O llamados también factores estimulantes de colonias, es lo mismo decir. Por ejemplo, sobre la célula STEM totipotencial actúa el factor estimulante de colonias, granulocito macrófago y también la interleucina 3, acá no está. Entonces, estas dos citocinas al actuar sobre la célula STEM totipotencial las hace diferenciar en una serie de otras células, ¿ya? Dentro de ellas las células del sistema inmunitario, pero también otras células. Entonces, esos son los factores estimulantes de colonias o factores de crecimiento. Interleucin 3, factor estimulante de colonias granulocito macrófago, que es la que hace crecer, la que estimula la producción de colonias, toda una serie de otras células, ¿sí? Miren, por ejemplo, la interleucin 11, yo les comenté que era una citocina que hacía generar plaquetas, ¿sí? La interleucin 11 a nivel de la médula ósea actúa sobre los megacariocitos para hacerlos diferenciar después en plaquetas, que son sustancias agregantes que ayudan a formar coágulos, ¿no? Cuando hay sangrados. Interleucin 11 es un factor de crecimiento, es un factor estimulante de colonias. Por ejemplo, en la mayor producción de glóbulos rojos, ¿qué factor estimulante de colonias actúa? La eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina es una hormona, no es una interleucina como tal, que es la que mayormente hace producir los glóbulos rojos, ¿sí? Hoy en día hay tratamientos, ¿no? Cuando hay anemias eritropoyetinas. Luego, el mismo factor estimulante de colonias granulocito macrófago va a propiciar la diferenciación en granulocitos, en todo lo que son granulocitos y macrófagos, ¿sí? Al hablar de macrófagos, hablo de monocitos, que son los que van a generar los macrófagos, ¿sí? Y los granulocitos se refieren a todos los que tienen en su interior un núcleo con granulaciones, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, esos son los granulocitos. Cada uno de ellos tiene también su factor de crecimiento, el factor estimulante de crecimiento del granulocito para los neutrófilos, la interleucin 3 para los basófilos, la interleucin 5 para los eosinófilos, ¿sí? Y acá ya estamos viendo entonces interleucinas, ¿no? La interleucin 5 ya lo comenté más antes, interleucin 3 también.
El factor estimulante de colonias del monocito macrófago solo estimula el crecimiento de los monocitos, ¿sí? Para que después se diferencien en células dendríticas interdigitantes y macrófagos. Ustedes están viendo acá la interleucina 17 que tiene que ver mucho en la generación de linfocitos T de memoria, ¿sí? Interleucina 7. También puede actuar conjuntamente con la interleucina 6 para la generación de linfocitos B de memoria. Estos son los factores estimulantes de colonias, ¿ya? Estimulantes de colonias de interleucinas. Ahora veamos algunas acciones endocrinas de las citocinas. Por ejemplo, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral que tienen mucho en común, ¿sí? Mucho en común. Ya les dije eso y ya les mencioné. Estas interleucinas, cuando se producen en exceso, van a secuestrar fierro a nivel de macrófagos. Tienen sus receptores blancos, los macrófagos, y ahí van a permitir, una vez que ingresan estas interleucinas, van a hacer que los macrófagos secuestren fierro, ¿ya? Almacenen fierro a nivel del macrófago. Este secuestro de fierro, que es principal constituyente de la hemoglobina, al estar en baja cantidad, entonces en la sangre va a producir anemia, ¿ya? Y entonces, esto es una acción endocrina a distancia sobre los macrófagos. Es que los macrófagos están en todos los tejidos del organismo y ahí van a ir a actuar a distancia sobre todos los macrófagos en otros tejidos. Y entonces estas dos citocinas ya se van dando cuenta cada vez que hay una respuesta inmunitaria y se produce en exceso estas citocinas, se va a producir anemia. Entonces, después hablaré en conjunto para todo esto. Interleucina 1 y unas hormonas como prolactina, hormona de crecimiento, actúan sobre el sistema, las neuronas del sistema nervioso central y hacen producir más óxido nítrico y esto hace producir sueño, que las personas tengan sueño, ¿ya? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral, gamma interferón, actúan sobre las neuronas del hipotálamo, ¿ya? Y ahí hacen producir a estas células más producción de prostaglandina E2 y estas interleucinas al actuar sobre estas células y hacerle producir más prostaglandina E2 no se va a llevar a cabo un adecuado control del centro termorregulador. El hipotálamo es el centro termorregulador del organismo. Entonces, la consecuencia, ¿cuál es? Que se produzca fiebre. No hay quien regule la temperatura y se produce fiebre por excesivo accionar de estas interleucinas al final de cuentas. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 también actúan sobre células blanco a distancia, células musculares y le hacen liberar bastante cantidad de aminoácidos de las células musculares. ¿Esto a qué conlleva? Que hay un enflaquecimiento y al final caquexia. Mucha pérdida de peso por mucha liberación de aminoácidos de los músculos se vuelven delgados, ¿sí? Caquexia. Estas interleucinas van a actuar a distancia sobre las células hepáticas para hacerle producir esto que se llaman reactantes de fase aguda, fibrinógeno, proteína C reactiva, actoglobina. Esta proteína C reactiva les he comentado que actúa como una opsonina para eliminar neumococos. Esta gráfica es bien fundamental en el sentido de que ahora se van a olvidar de ella, pero si esto se acuerdan y tratan de dominar en relación a cuando entren a clínica y vean pacientes con enfermedades, ustedes van a ver por qué muchos pacientes tienen anemia, muchos pacientes tienen sueño, muchos pacientes tienen fiebre, muchos pacientes tienen adelgazamiento extremo, caquexia.
Y todos estos tienen en común estos síntomas, sencillamente porque todos en común responden a estas interleucinas. Interleucinas que se han generado durante una respuesta inmunitaria para eliminar microorganismos, para eliminar células cancerígenas o cuando hay exceso de enfermedades, cuando se generan enfermedades autoinmunitarias, todo eso se está produciendo en exceso y todas estas enfermedades en la lucha contra microorganismos, en la lucha contra el cáncer o cuando se suceden enfermedades autoinmunitarias, en casi la gran mayoría de ellos se sucede esto, que el paciente tenga anemia, tenga sueño, tenga fiebre, tenga caquexia, y entonces estos son síntomas comunes a muchas enfermedades, cánceres, infecciones autoinmunitarias, y ahí viene lo difícil del diagnóstico, ¿no? Cuando uno enfrenta a estos pacientes, tiene anemia, no es de decir, pues tómate fierrito y ya se pasó la anemia, no, la anemia es consecuencia entonces de interleucinas y consecuencia de muchas enfermedades de fondo, ¿no? Y ahí viene un poco lo difícil, pues, de medicina. Muchos de los síntomas son generados por exceso de interleucinas y este exceso de interleucinas es en común a muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, quien sabe interpretar bien estos síntomas, el sueño va a decir, bueno, pues puede ser por exceso de producción de interleucinas, pero hay veces también no solamente es interleucinas, pueden ser otra cosa. Pero ya uno sabe que el sueño puede ser común a enfermedades neoplásicas, autoinmunidad, infecciones. Claro que también hay sueño por estrés, etcétera. Y ahí viene pues el hecho de ser médico y poder sacar hacer una para poder elucubrar bien un diagnóstico, sabiendo que estos son síntomas comunes a muchas enfermedades. ¿Cómo es que actúan las interleucinas entonces sobre sus células blanco? En las células blanco tiene que haber receptores de interleucinas, ¿ya? Y no es otra cosa que lo que ya les he mencionado. Una interleucina al actuar sobre su receptor, al final de cuentas, después del receptor, que tienen colas citoplasmáticas largas, se van a activar las quinasas y por lo tanto reacciones de fosforilación. Y todo esto no es otra cosa que fosforilizar una serie de proteínas y esto es transducción de señales. Y después se van a fosforilar otras proteínas llamadas los factores de transcripción, ¿ya? Y estos pasan al núcleo de la célula, tocan genes, determinados genes, y ahí van a codificar finalmente para sintetizar una proteína. Esa célula va a sintetizar una proteína de acuerdo a lo que le diga el mensaje que lleve esa determinada interleucina, ¿sí? Interleucina. Si yo digo, por ejemplo, el gamma interferón está actuando sobre los macrófagos y al actuar sobre ellos va a transducir señales, va a activar factores de transcripción, va a codificar y hacerle producir proteínas. ¿Qué proteínas? Yo les he dicho. Por ejemplo, el gamma interferón sobre el macrófago le va a hacer producir más proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 para que presente más antígenos. Le va a hacer producir más factores coestimulatorios B7-1, B7-2, ¿para qué? Para que se active mejor a los linfocitos T. Es un ejemplo, ¿no? Así es como actúan las interleucinas, al final haciendo sintetizar más proteínas para que esa célula cumpla una función determinada. Todo esto de acá no es otra cosa que hacerles un resumen de todo esto que les estoy diciendo arriba. Una interleucina es el factor beta transformante del crecimiento y de la cual ya he venido hablando, que es básicamente producida por los linfocitos T helper 3, pero también por otras células, y que tiene 3 subpoblaciones, el factor transformante de crecimiento, el B1, el B2 y el B3, ¿ya? Ya he venido hablando también de esta interleucina en el sentido de que tiene acciones inmunosupresoras, ¿ya? Suprime el accionar de muchas células del sistema inmunitario. Frena la respuesta inmunitaria, ¿sí? Pero de otro lado sirve también para sintetizar
sobre todo colágeno a nivel de la matriz extracelular. La matriz extracelular en nuestros órganos, en nuestra economía, interviene pues mucho como tejido de sostén el colágeno, sostiene las células. A eso se refiere. El factor beta transformante del crecimiento hace sintetizar bastante colágeno en lo que es la matriz extracelular, que es la que sostiene las células. Esto es para que vean un ejemplo, cómo una citosina, al actuar sobre una célula blanco, puede hacerle producir distintos tipos de funciones, ¿ya? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, al actuar sobre una célula determinada, puede inducirle proliferación de esa célula, tan igual como interleucin 2, que es la fundamental proliferativa, ¿ya? Entonces, al actuar el factor de necrosis tumoral sobre sus receptores, van a activar unas vías de señalización, ¿sí? Vías de señalización del CEYUN, que este es un factor de transcripción que pasa al núcleo de la célula, toca determinados genes que van a hacer producir proteínas que tienen que ver con la proliferación, ¿sí? Que van a intervenir en el ciclo celular para que después se produzca la división celular. Este es un efecto de proliferación. El factor de necrosis tumoral también, al actuar sobre una célula blanca sobre sus receptores, puede inducir apoptosis, o sea, lo contrario, muerte de esa célula. ¿Por qué? Porque sus receptores en determinado momento pueden activar a las caspasas, ¿ya? Se activan toda una serie de caspasas en cascada y al final de cuentas estas caspasas, a través de este intermediario, el BIT, va a hacer que las mitocondrias a través del ciclo del citocromo C oxidasa produzca más caspasa 3. Y esta caspasa 3, al final de cuentas, es el verdadero inductor de la muerte celular programada, o sea, de la apoptosis. Caspasa 3 fracciona ácidos nucleicos y eso es apoptosis, ¿ya? El factor de necrosis tumoral también puede producir otro tipo de muerte celular, que es la necrosis, ¿sí? Una acción totalmente distinta a la necrosis. El factor de necrosis tumoral, al actuar sobre sus receptores en una célula blanco, va a estimular otras vías de la esfingomialinasa, ceramide, que va a actuar sobre también las mitocondrias. Y las mitocondrias, estas organelas, que son tan fundamentales en la vida, pues, son una de las principales productoras de radicales libres de oxígeno. Y esta vía le hace producir bastantes radicales libres de oxígeno, y los radicales libres de oxígeno, per se, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, y estos también pueden hacer liberar lípidos de membranas de mitocondrias y generar lo que se llama peroxidación lipídica. Y todo esto, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y los lípidos peroxidados van a producir necrosis, muerte de esta célula por necrosis, ¿ya? Degradación, los radicales libres de oxígeno degradan, matan proteínas, lípidos, hidratos de carbono de esta célula, hablando. Pero también todo lo contrario, el factor de necrosis tumoral puede, al actuar sobre sus receptores, puede inducir la sobrevida de esa célula, ¿ya? Y entonces, siempre tiene pues bastantes bemoles esto de cómo es que se producen todas estas cosas, pero puede ser también pues que los radicales libres de oxígeno producidos en unas concentraciones más o menos moderadas, actúen sobre factores de transcripción, factor nuclear kappa beta, y estos vayan a actuar sobre genes que le hagan producir más bien proteínas que tienen que ver con la sobrevida de esta célula. Por ejemplo, el BCLX2, que es antiapoptótico,
la superóxido dismutasa, que va a neutralizar el exceso de producción de radicales libres de oxígeno para que esta célula no muera por el efecto de estos radicales libres y más bien siga viviendo bastante. Entonces, estas proteínas van a permitir la sobrevida de esta célula, ¿ya? Bueno, hasta acá sería citocinas. Ya la siguiente clase viene interferones. Los interferones también vienen a ser como citocinas, son citocinas en buena cuenta, ¿ya? Pero bueno, esto vamos a darnos un tiempito antes de, ya es 1:10. Antes de seguir, creo que hasta ahí voy a llegar para... bueno, ¿quién es el delegado? Ernesto, creo que eres tú el delegado de esta sección D. Ernesto, ¿estás? Sí, doctor. Ya, quería que me hagas un comentario del examen. A ver, yo creo que como mis compañeros el examen, el tiempo ha estado bien porque, o sea, las preguntas han sido puntuales, doctor. No han sido de enunciados grandes, como en otros cursos que hay veces que el tiempo es desproporcionado, ya que te ponen preguntas con enunciados muy grandes y te dan muy poco tiempo. En cambio, en su examen, doctor, han sido puntuales y el tiempo ha estado pues justo, porque incluía los minutos con el retraso que te da el sistema del Blackboard. Ya. ¿Cuánto es lo que les da el Blackboard en sí? O sea, yo les he dado 25 minutos. ¿Cuánto demoran en entrar y en salir? Un promedio de 3 a 4 minutos dependiendo de la conexión de las personas, porque hay veces que te demoras como 2 minutos en entrar y si no se te traba el examen, 2 minutos así más o menos en enviarlo. Más o menos, depende de la conexión de cada uno. Ya. En promedio 3, 4 minutos entonces tendrían efectivos para responder 21, 22 minutos, más o menos. Más o menos. Ya. ¿Qué otra cosa más? Yo creo, según, bueno, en nuestra sección, ningún compañero ha tenido problemas en enviar las respuestas ni nada, solamente una compañera ya pues por problemas técnicos del sistema que ya le comentó. Y yo, bueno, yo supongo que todos estamos bien, no creo que haya ninguno desaprobado. Bueno, voy a revisar sus notas, no he revisado. Después, ¿qué más? Bueno, a ver, yo no sé, pues es primera vez que estoy tomando este examen. Las preguntas les llegan, a ver, ¿cómo te digo? ¿Una por una o les llegan todas juntas? Aparecen todas juntas, doctor, en el Blackboard. Ya. Eso beneficia mucho porque en el otro sistema era una pregunta a la vez y ahí perdías muchísimo tiempo en cambio de pregunta, muchísimo. Ya. O sea, porque los 2 minutos que perdemos al comienzo se compensa totalmente, ya que al tener todas las preguntas es mucho más sencillo. ¿Ya está lugar a cambiar las respuestas? O sea, una vez que llenas el examen, no, ya no. Una vez que lo llenas, no, ya no puedes cambiar. O sea, marcas una respuesta, ya no puedes volver a cambiarla. Sí. Además, en el examen no te dedicas a cambiarla, porque también el tiempo vale mucho. O sea, únicamente marcas si estás completamente seguro. Ya. Ya, después, una vez que terminan el examen, boom, se les cierra. ¿Les sale a ustedes ya las preguntas, las respuestas? No, doctor. Eso únicamente lo habilita usted. O sea, después del examen lo tendría que poner ya no oculto, sino visible. Exacto, doctor. Lo que usted hizo en este examen fue de que una vez que se completó los 25 minutos, fueron las 10:25, a todos el examen como que ya no podían ver su nota, pero la nota ya estaba guardada. Entonces, usted solamente, digamos, al día siguiente
pone visible y todos podemos ver nuestras notas y la corrección. Ya, entonces, a ver, ahora yo no he tenido tiempo, pero les voy a poner visible ahorita y ya me avisan, pues, si es visible con sus respuestas, me supongo. Yo hoy día le he mandado a Jimena, que es la delegada de todo el año, la clave de la pregunta con las respuestas. Y yo no sé, pues voy a ponerles visible ahorita. Ya les he debido poner, pero he estado sin tiempo. Ahorita les voy a poner y ustedes me dicen si les llega a cada uno de ustedes su respuesta más, o sea, con la respuesta. Sí, doctor. Lo voy a hacer ahora ya, para que de una vez salgamos de esas dudas, para otra vez. Doctor, una cosa más, no se olvide de habilitarnos a nuestra sección las diapositivas de hoy en el Blackboard, por favor. Sí, es que me falta todavía, tengo que redondear la clase de interferones, entonces eso lo voy a terminar hoy día. Mañana de repente ¿qué se llama? Ya les habilito la clase. Ya hoy día no, tengo que terminar la clase de interferones, no la he terminado. Doctor, sobre el examen hay una pregunta, la que decía de calcio. Mis compañeros me pasaron la foto con la justificación, eso se lo pasaré más tarde para que usted me pueda confirmar. Pero si quieres, dime, ahorita te lo digo. A ver, ya. Aquí tenía. Sino que alguno de ustedes, chicos. A ver, aquí tenía la foto, a ver un momento. La pregunta que decía, ¿es vía de calcio independiente? Ya. La respuesta, según lo que usted nos ha enseñado, doctor, en clase, sería la B71, podría ser la B y la C. Creo que ese era el comentario, chicos, si no me equivoco. Ya. Porque le Pero puedo mandar. la respuesta debe decir B71, B72 con el CTLA4, esa es la respuesta. Sí, pero o sea, puede ser la respuesta que es la B, que es la B71 CD28 y la C, que es B72 CD28. Pueden ser cualquiera de las dos. A ver, ya, sí, las dos podrían ser. O sea, ¿qué es lo que yo he puesto? Creo que puso una de las dos era la que usted puso correcta. Solo una. Solo una es correcta. Debería usted como que programarlo para que ambas sean correctas. A ver, ¿cuáles son? A ver, no me he fijado entonces. O sea, a ver, doctor, en las respuestas que usted puso, la A era B71CTLA4, esa está mal. La B es B71CD28, la cual esa sí está bien. La C es B72CD28, que también es correcta. La D es CD4CTLA4, que está mal. Y la última es CD8TCR, que también está mal esa. Entonces hay dos respuestas que dicen B71 CD28 y hay otra que dice B72 CD28. Exacto, doctor. Entonces, si es que he puesto así, voy a revisar. Voy a revisar eso. ¿Qué pregunta? ¿Y las preguntas le vienen aleatorizadas? O sea, Sí, no, las preguntas son aleatorizadas, doctor. En el aquí, caso, la pregunta es la que dice, ¿es vía calcio independiente? Esa pregunta. a ver, voy a ver yo acá. Y a ver, ya les he puesto visible para los estudiantes. A ver, vean. A ver, chicos, vean. Creo que ya pueden ver sus notas. Sí, doctor, ya se puede ver. Sí, doctor, ya está disponible. Y ahí les sale con sus respuestas correctas.
Sí, doctor, ya está saliendo con las respuestas correctas. Por eso, la única pregunta que tiene error es la de la vía de calcio independiente. Es la única, las demás están bien. Las demás están correctas, no hay reclamos en ninguna. Es la cita, acá tengo eso. B71C de 28, B712 de 28. ¿Usted, doctor, puede programarlo ahí o que mis compañeros me manden una lista con los que les aparece incorrecta y marcaron una de las dos alternativas? ¿Cómo vamos a hacer para eso? Ahí usted no puede programar que la A y la B sean correctas, porque no, la I, ¿de qué estoy hablando? En ese caso, la correcta sería la B y la C. No sé si esto se pueda modificar. En los 3 puntitos, doctor. Sí, pero hay que cambiar a... A ver qué le aparece ahí. Sí, Editar. pues Ahí ahí se pone dice editar. editar, volver a calificar. Ahí puede seleccionar usted cuáles serían correctas. Pero no se puede poner dos, a ver, vamos a ver. Sí se puede, doctor. Sí se puede. Confírmelo, ponga a guardar y ya está. Ya, entonces, a ver, una vez que yo haga eso, Automáticamente a todos se hace la corrección. a todos les va a venir la corrección. Sí, doctor, automáticamente a todos la corrección ya les va a aparecer. Bueno, entonces ya lo he puesto ya. Como yo Sí, no he doctor. visto sus notas, se supone que ya va a llegar corregido eso, Sí, ¿ya? doctor. Y ustedes están verificando ahora como está visible, ya que la respuesta está correcta, o sea, ya su puntaje. Doctor, creo que puse la opción todo o nada. No, acá yo ya tengo respuesta correcta, B71, C de 28, B72, C de 28, dos respuestas correctas. ¿A qué te refieres todo o nada? Ahí abajito pues sale todo o nada, pero no sé por qué sale eso. Ah, ha salido todo o nada, ¿no? ¿Por qué sale eso? A ver, Puntuación doctor, todo. ¿Ah? doctor, hay algunos compañeros que marcaron la opción 1 de B71CTLA4. Esa no es correcta, ¿verdad? Sí, no es. Ya, entonces chicos, como están diciendo en el grupo que se les ha bajado el punto, ya pues se les ha bajado el punto porque era incorrecta. Claro, había que marcar la respuesta correcta. Doctor, vuelva a seleccionar los 3 puntitos. Lo que dijo mi compañero es cierto. Usted puso todo o nada. Básicamente A ver, he puesto los 3 puntitos, editar, volver a calificar. Sí, doctor, ponga. Y Ya, abajo le aparece opciones de puntuación. Ahí seleccione. A ver, qué opciones le aparecen? todo o nada. ¿Qué más? Abajo ahí, baja un poco los puntos de pantalla. A ver. Permitir crédito parcial, restar puntos por las respuestas incorrectas. A ver de nuevo. Yo creo que en este caso puede poner mitad de puntuación, pues mitad. Porque si pone todo o nada, Ya, ninguno marcó ambas. Por eso ponga crédito parcial, doctor. permitir crédito Crédito parcial. A parcial. ver. Ya, a ver cómo les aparece ahora. De esta manera, van a tener, en esa pregunta, ¿cuánto vale, doctor? Si vale un punto, van a tener 0.5. Porque no hay manera de que usted seleccione una u otra.
ponga guardar y en las notas les va a aparecer 0.5 A ver. a las personas que marcaron cualquiera de las dos opciones. Ya salió puntuación. Por eso, y chicos, de esa manera ya no estén mandándome mensajes. Usted, doctor, cuando pone las notas, eso se va a redondear, ¿verdad? Y en el consolidado, si tuvo 16.5, va a tener 17. Ya. Ya, pues chicos, es lo mismo. Por más que les aparezca 15.5, 16.5, igual les va a aparecer. Es como si tuvieran el punto en realidad. ¿Aló? Es como si tuvieran el punto, así que no se estrese. Ya, doctor, mis compañeros están confirmando que ya está. Ya. Ya pues, dale cita, que me llame. 3. Sí. ¿Qué se llama? Ya. Ya, dale. No. Sí, a las 3, por favor, que me llame, ¿ya? Chao. Ya, ahí nomás sería esto todo entonces, ¿ya? Aló. ¿Me escuchas? Doctor, creo que capaz se le ha ido la luz en internet o se le ha malogrado el micrófono a Néstor, pero por el grupo de WhatsApp sí están confirmando de que ya está bien todo. Eso No, sí sería. estoy acá, tranquilo, sí estoy acá, Ya. tranquilo. Ya está bien entonces. Voy a cerrar, ¿ya? Sí, doctor, ya está bien. Ya conversamos cualquier otra cosa. Me avisas, Ernesto. Doctor, Chao. doctor, no se olvide de hablar con la compañera que no pudo dar el examen. Ah, sí. Sí, ya le he visto ya. Yo la voy a llamar, dile. Ya le he visto su mensaje por el WhatsApp. Que no se preocupe. Yo la voy a llamar. Que tenga tiempo la llamo, ¿ya? Perfecto, doctor. Chao, Ya está. Chao, muchachos. doctor.